Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter con un texto que, a primera vista, es como un puzzle. Sí, es verdad. Tenemos delante el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Y, por un lado tienes piezas muy terrenales. Muy del día a día. Exacto. Consejos sobre cómo comportarse, sobre la pureza sexual, el trabajo, las relaciones dentro de la comunidad. Pero por otro, tienes piezas que parecen de otra escala, casi cósmicas. La resurrección, la venida de Cristo. Justo. La resurrección de los muertos, la venida de Cristo desde los cielos, el arrebatamiento en las nubes. La gran pregunta es, ¿cómo encajan estas piezas? O sea, ¿qué tiene que ver tu vida laboral con el fin de los tiempos? Claro. Bueno, pues parece que el apóstol Pablo nos ha dejado el plano para montar el puzzle completo. Y esa es nuestra misión hoy, usar nuestro material de análisis, que es un comentario exegético muy profundo, para ver cómo se conecta lo cotidiano con lo eterno. Es que esa es la genialidad de este texto. Hoy leemos la teología como algo abstracto, pero para Pablo y para estas primeras comunidades, era la cosa más práctica del mundo. Totalmente. La estructura del capítulo nos lo va a demostrar. Empieza con un concepto enorme, la santidad, y en lugar de dejarlo en el aire, lo aterriza inmediatamente en el tema más conflictivo y personal posible en la cultura grecorromana, el sexo. Vaya si lo aterriza. Y desde ahí sigue construyendo. Del respeto al cuerpo propio y ajeno pasa al amor activo por la comunidad, y de ahí a la dignidad del trabajo. Y solo cuando ha puesto todos esos cimientos de la vida diaria, entonces y solo entonces despliega la gran esperanza futura. ¿No como una evasión? No, para nada. Es el motor que da sentido a todo lo demás. Es una clase magistral de cómo la doctrina moldea la vida. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empezamos en el versículo 1 con una frase que suena un poco a... vamos terminando. Por lo demás. Sí, engaña un poco. Pero por lo que vemos en el análisis, nada más lejos de la realidad. No es una conclusión. Es más bien ahora lo importante. Es el pistoletazo de salida a la parte práctica de la carta. Exacto. Y la primera idea que lanza me parece potentísima. No les dice simplemente portaos bien. Les dice que en esa manera de vivir que ya han aprendido, deben abundar más y más. O sea, que les está diciendo, lo estáis haciendo bien, pero no os quedéis ahí, hay que ir a más. Es una llamada a no caer en el conformismo. Eso es, en el conformismo espiritual. Y fíjate en el tono que usa, porque es muy deliberado. Utiliza dos palabras. Rogar, que es una petición casi de igual a igual, con afecto. Pero luego añade exhortar, que le mete una marcha más de urgencia. No es solo un ruego, no. Y por si quedaban dudas, justo después le recuerda las instrucciones que les dio en nombre de Jesús. Y aquí nuestro análisis destaca algo clave. La palabra original que usa para instrucciones tiene un peso casi militar. Ah, sí. Sí, es el tipo de término que se usaría para una orden directa de un oficial superior. Así que el mensaje es claro. Os lo pido con cariño, pero que sepáis que esto no es una sugerencia, es una orden directa del comandante en jefe. Quiere que entiendan la seriedad del asunto. Toda esta introducción tan solemne, con tono militar y todo, es para llegar a una sola palabra en el versículo 3. Santificación. ¿Qué significa exactamente este concepto? Porque suena muy elevado, muy etéreo. Suena etéreo, pero Pablo lo va a hacer tremendamente concreto. La palabra griega es agiasmos, y lo fundamental es entender que no se refiere a un estado, a una medalla que te cuelgan y ya la tienes para siempre. Es un proceso. Algo activo. Es algo activo. Piensa en la diferencia entre estar sano y llevar una vida sana. Estar sano es el estado. Pero llevar una vida sana implica ejercicio, buena alimentación, descanso. Es un proceso continuo. Ya veo. Pues la santificación es eso, el proceso activo en el que el creyente, con la ayuda de la gracia de Dios, se ejercita para vivir de una forma que agrade a Dios. No es algo que se consigue, es algo que se vive día a día. Vale, y aquí llegamos a un punto que, leyendo el análisis, me ha volado la cabeza. Porque Pablo no deja ese concepto de proceso de santificación en el aire. No, lo baja a tierra de golpe. De golpe. Versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. 2 puntos. Que os apartéis de la fornicación. Y ya está. El primer campo de batalla de la santidad es el sexo. Es directo y para la cultura de la época absolutamente revolucionario.
El análisis subraya que la palabra griega para fornicación, porneia, es un término paraguas enorme que cubría cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio heterosexual monógamo. Casi nada. En un mundo donde la promiscuidad, especialmente para los hombres, era la norma social, el cristianismo traza una línea clarísima. Pero el verdadero debate, y uno de los más fascinantes de todo el Nuevo Testamento, está en el versículo siguiente. Ajá. Pablo dice que cada uno debe saber poseer su propio vaso. Y la pregunta que ha dividido a los expertos durante siglos es, ¿a qué se refiere con vaso? ¿A tu propio cuerpo o a tu propia esposa? Es una duda increíble porque cambia por completo el sentido. Si es cuerpo, es un llamado al autocontrol. Si es esposa, que hoy nos suena fatal, podría interpretarse como saber cómo relacionarte con tu esposa de una manera santa. ¿Qué nos dice el análisis sobre esto? El análisis expone las dos posturas. Hay argumentos a favor de esposa, basados en algún otro texto, y en que el verbo griego puede significar adquirir, como en adquirir una esposa. Vale. Sin embargo, la conclusión más sólida, y la que apoya nuestro material, es que se refiere al propio cuerpo. ¿Y por qué? La razón principal es el contexto. Fíjate en lo que dice justo después, en el versículo 6, que nadie se propase ni se aproveche de su hermano en esta materia. Si vaso es el propio cuerpo, la conexión es perfecta. Claro, el descontrol sexual no es un pecadillo privado. Casi siempre implica dañar a alguien, aprovecharse de otra persona, tratar a un hermano o a una hermana de la comunidad como un objeto. La impureza es un atropello comunitario. Eso le da una dimensión social brutal. No es solo no hagas esto porque es malo para ti, es no hagas esto porque destroza las relaciones y la confianza dentro de la familia de la fe. Exactamente. Y los motivos que da Pablo para tomarse esto tan en serio no son meramente sociales, ¿verdad? Son profundamente teológicos. Profundamente. El texto desglosa al menos 4 razones, que son como 4 pilares. La primera, Dios es vengador de estas cosas. Es un recordatorio de que la gracia no anula la justicia, ¿vale? Es serio. El llamado de Dios no es a la impureza, sino a la santificación. Es decir, vivir en la impureza es ir en dirección contraria al propósito fundamental para el que fuiste creado y salvado. La tercera es un argumento de autoridad potentísimo. Rechazar estas normas no es llevarle la contraria a Pablo. Es rechazar a Dios mismo. Eso es, a Dios mismo, que es quien le ha dado estas instrucciones. Y la cuarta razón es la que me parece más increíble. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Sí, y aquí el lenguaje es muy sutil y muy potente. Pablo dice que rechazar esto es rechazar a Dios, que os da su Espíritu Santo, y el verbo en griego está en presente continuo. No dice que os dio. No. No dice que os dio el Espíritu una vez y ya está. Dice que es algo que Dios está dando continuamente. Así que la imagen es demoledora. Vivir en la impureza no es solo romper una regla. Es como insultar cada día a un invitado de honor que vive contigo. Es una afrenta constante a la presencia misma de Dios en la vida del creyente. Es una imagen muy potente, sí. Y justo después de este tema tan intenso, Pablo cambia de tercio. Podría parecer un salto un poco raro, ¿no? Pasar de la pureza sexual a hablar del amor fraternal. Parece un salto, pero, si lo piensas, es la otra cara de la moneda. Es una progresión totalmente lógica. ¿Cuál? Y la siguiente es el mandato positivo. Ama activamente a tu hermano en todo lo demás. Es el reverso de la misma moneda. Claro, tiene sentido. Y aquí usa una palabra preciosa, Filadelfia. El amor entre hermanos. Y este amor, según nos cuenta la historia, era la marca de identidad de los primeros cristianos. Hay un autor del siglo II, Tertuliano, ¿no? Ese mismo, Tertuliano, que cuenta que los paganos, al verlos, decían asombrados, «Mirad cómo se aman». Era su mejor publicidad. Pero de nuevo Pablo vuelve con su idea de no conformarse. «Ya lo hacéis, pero os pedimos que abundéis en ello más y más». Y hay una palabra que usa aquí, que según el análisis es única en toda la Biblia, ¿no es así? Así es una joya. Dice que sobre el amor fraternal no tiene necesidad de escribirles, porque ellos mismos son theodidactos. Theodidactos es una palabra compuesta que significa literalmente enseñados por Dios. Esto es revolucionario. Pablo está diciendo que ese amor que se tienen no es fruto de la buena voluntad humana, ni de una ética superior. Es algo que el propio Dios, a través de su Espíritu, está enseñando y produciendo en sus corazones. Es un fruto sobrenatural. ¡Qué pasada!
Y esta idea del amor fraternal como algo práctico y tangible parece que le lleva directamente al siguiente punto: la vida tranquila y el trabajo. ¿Cuál es la conexión? ¿Había algún problema concreto en Tesalónica? Parece que sí. El análisis sugiere una situación muy plausible. A ver, imagina una comunidad donde el amor fraternal y la generosidad son la norma. ¿Vale? Y a eso le sumas una intensa expectación por la inminente vuelta de Cristo. La mezcla puede ser explosiva. Es muy probable que algunos, amparándose en la caridad de los demás, o pensando, ¿para qué trabajar si el Señor vuelve mañana?, hubieran dejado sus oficios y se dedicaran a no hacer mucho. A vivir de los otros y probablemente a crear agitación y rumores. Exacto. Claro, un amor fraternal sin responsabilidad personal puede llevar al desorden. Exacto. Por eso Pablo les da 3 mandatos muy concretos. Llevad una vida tranquila, ocupaos de vuestros propios asuntos y trabajad con vuestras manos. Lo de vida tranquila no significa pasividad, sino lo contrario a la agitación y al meterse en la vida de los demás. ¿Y la razón para trabajar? La razón es doble y apunta hacia fuera de la Iglesia. Primero, para dar buen testimonio y ganaros el respeto de los de fuera, de los no creyentes. Un vago no es un buen embajador de Cristo. Y segundo, para no tener necesidad de nada o no depender de nadie. En nuestra cultura del emprendimiento, esto suena muy moderno, pero Pablo lo decía hace 2000 años por una cuestión de dignidad y de testimonio. Y con esto, con la casa ya en orden, pureza personal, amor comunitario, responsabilidad laboral, llegamos a la última parte del capítulo, la más famosa, la que trata sobre la muerte y la esperanza. Aquí Pablo aborda una angustia muy concreta que tenía la comunidad, ¿verdad? Una angustia muy humana y muy lógica. Habían creído el mensaje de que Cristo volvería pronto, pero el tiempo pasaba y algunos miembros de la comunidad empezaban a morir. Claro, y la pregunta era desgarradora. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Se lo han perdido? ¿Están en desventaja respecto a nosotros que estaremos vivos cuando Él vuelva? Es el tipo de dolor que mezcla la pena por la pérdida con la ansiedad teológica. Y la respuesta de Pablo. Es una obra maestra de la teología pastoral. Lo primero que hace es cambiar el lenguaje. Y esto me parece increíble. Es que lo cambia todo. Para hablar de la muerte de los creyentes no usa una palabra que implique finalidad o terror. Usa la palabra griega koimao, que significa dormir. Dormir. Y esto es tan potente que nuestra propia palabra cementerio viene de ahí. Un cementerio en su raíz griega es un koimeterion, un dormitorio. ¿Un dormitorio? De repente, la tumba deja de ser un final para convertirse en un lugar de descanso a la espera del despertador. Es un cambio de perspectiva brutal. Por eso les dice que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ojo, no dice no os entristezcáis. El duelo es legítimo. El dolor es real. Claro, pero les pide que su duelo sea diferente, que esté teñido de esta esperanza. Un momento, pero todo esto de dormir suena muy bonito, es una metáfora preciosa, pero ¿en qué se basa Pablo para prometer algo tan enorme? ¿Es solo una forma poética de animar a la gente o hay algo más sólido detrás? Esa es la pregunta clave, y Pablo la responde de frente en el versículo 14. La esperanza no es un deseo vago, no es optimismo. Ese sí no es de duda. Es un puesto que creemos. La resurrección de Cristo es el pilar que sostiene todo el edificio. No es solo un evento del pasado. No, es la garantía, el prototipo, la primicia de la resurrección futura de todos los que creen en Él. Y a partir de esa certeza, Pablo les describe la secuencia de lo que va a pasar y subraya que lo que va a decir no es una opinión suya, sino algo recibido por palabra del Señor. Una revelación directa. Eso es. Vamos a detallar esa secuencia, porque es realmente cinematográfica. El Señor mismo descenderá del cielo. No envía un ángel ni un delegado. Viene Él en persona. En persona. Y lo hará con una autoridad incontestable, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Es una llegada que nadie podrá ignorar. Segundo, y aquí está la respuesta directa a su angustia, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que tienen ventaja. Lejos de estar en desventaja, ellos tienen la primicia. Se levantan antes que nadie. O sea que la primera cara que verán al despertar es la del Señor volviendo. Exactamente. Tercer paso. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. La palabra para arrebatados, harpazo, implica una acción súbita,
poderosa, irresistible. Y se reúnen todos. Y lo más bonito es que no es un evento solitario. Los vivos son reunidos con los resucitados. Es una gran reunión familiar. Y el destino no es la tierra, sino un encuentro con el Señor en el aire. Y el cuarto paso, la conclusión. La gran conclusión, el propósito de todo este despliegue cósmico. Y así estaremos siempre con el Señor. El objetivo final no es el espectáculo, es la unión eterna e ininterrumpida con Cristo. Hay un detalle ahí que siempre genera preguntas. Cuando Pablo dice, nosotros los que vivamos, da por hecho que él iba a seguir vivo cuando ocurriera. Es una duda lógica, pero el análisis aclara que no debemos entenderlo como una profecía personal fallida, es más bien una forma de hablar. Ah, vale. Pablo y la iglesia primitiva vivían con un sentido de inminencia muy real. No sabían el día ni la hora, pero vivían como si pudiera ser en cualquier momento. Al decir nosotros, Pablo se incluye en la generación que está esperando activamente ese regreso. Mantiene viva la llama de la expectativa, que es una parte esencial de la vida cristiana. Entonces, ¿qué significa todo esto? Volviendo al puzzle del principio, parece que ya tenemos todas las piezas sobre la mesa y vemos la imagen completa. Sí, Este capítulo es un manual que teje de forma inseparable lo más terrenal con lo más celestial. totalmente. Nos muestra que la forma en que gestionas tu cuerpo, tus relaciones o tu trabajo no son temas menores o no espirituales. Son el campo de entrenamiento para la eternidad. Están ligados a la esperanza. Están intrínsecamente ligados a la esperanza del regreso de Cristo. La santidad no es una idea abstracta, se demuestra en la pureza. El amor fraterno no es un sentimiento bonito, es la prueba visible de que uno es enseñado por Dios. Y el trabajo es un testimonio. El trabajo no es un castigo, es una plataforma para el testimonio. Y todo esto no se sostiene por pura fuerza de voluntad, sino por la certeza absoluta de que la muerte no es el final y de que nos espera una gran reunión familiar con el Señor. Todas las piezas encajan. Y el capítulo termina con una orden muy concreta en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esto nos deja con una última reflexión. Sí, una reflexión que creo que es muy pertinente. El texto nos invita a usar esta doctrina, esta promesa sobre el futuro, como una herramienta de consuelo aquí y ahora. Ajá. Pero la pregunta es, ¿cómo funciona eso realmente? ¿Cómo puede una promesa sobre el final de los tiempos ofrecer un consuelo real, tangible, en medio del dolor agudo y la pérdida de hoy? Es una buena pregunta. ¿Qué nos revela esto sobre la naturaleza de la esperanza cristiana? Porque parece que es mucho más que un simple optimismo o un todo saldrá bien. Parece ser una confianza tan robusta que está anclada en dos puntos a la vez. En un evento del pasado, la resurrección de Cristo, y en una promesa del futuro, su regreso. Y es esa doble ancla la que, según Pablo, tiene la fuerza para mantenernos a flote en las tormentas del presente.